considerado padre de la medicina, imagen de inteligencia artificial, ¿no? Dice, los hombres deberían saber que del cerebro, y solo del cerebro, surgen nuestros placeres, alegrías, risas, bromas, así como nuestras tristezas, nuestros dolores y lágrimas. Es lo mismo que nos vuelve locos o delirantes, nos inspira temor y miedo, ya sea de noche o de día, nos trae insomnio, errores inoportunos, ansiedades sin sentido, distracciones y actos que son contrarios a la costumbre. Ya Hipócrates de Cos en sus épocas se dio cuenta e identificó dónde estaba el alma, dónde estaba el centro de lo que nosotros somos. Existe un libro de neurociencia que genera un caso hipotético y dice, hipotéticamente hablando, si existen dos personas, paciente 1 y paciente 2, y ambos sufren un accidente y son llevados al mismo hospital, el médico sale y da el informe a la familia y dice, el paciente 1 ha sufrido muerte de su cerebro. Todas las funciones de su cerebro, ninguna está funcionando. Sin embargo, el cuerpo del paciente está totalmente sano, no tiene ninguna lesión de gravedad. El segundo paciente, el médico sale e informa a la familia, mire, el cerebro de su familiar está totalmente sano, pero el cuerpo tiene lesiones graves que pueden costarle la vida. ¿Ya? Entonces, dos pacientes, diferentes lesiones. El primero, lesión cerebral irreversible. El segundo, lesión de otros órganos del cuerpo. Si hipotéticamente hablando, se trasplantaría el cerebro del paciente sano al cuerpo del paciente que tiene el cuerpo sano, al despertar este paciente hipotético, ¿quién despertaría? ¿El paciente 1 que dio el cuerpo o el paciente 2 que dio el cerebro? El cuerpo. A ver, vamos a escuchar las opiniones. El que dio el cerebro, ¿qué dices? Ay, no sé. ¿No sabe? No sabe la razón. ¿Ya? ¿Quién despertaría? ¿El paciente que donó el cuerpo o el paciente que donó el cerebro? Hipotéticamente. Es un caso hipotético, nadie se va a morir porque digas tu decisión, ¿no? A ver, Desde ese concepto del que dio el cerebro. el paciente 2 despertaría, ¿qué dices? El que donó el cerebro. Bueno, en este trasplante, en realidad no sería trasplante de cerebro lo que estamos haciendo, sería trasplante de cuerpo, porque se trasplanta el cuerpo al cerebro, a la persona. Entonces, los filósofos han debatido mucho dónde está la esencia de la persona, dónde está nuestro ser, digámoslo así. Y algunos decían que es el corazón, el centro de la vida, y por eso decimos, te amo con el corazón, ¿no? Otros decían que el centro de la vida está en los intestinos, porque uno puede pasarla muy mal cuando no va al baño, digamos. Así que el centro de la vida estaba ahí para algunos. Entonces, hoy sabemos que en el cerebro está la esencia de la persona. Lo que algunos podrían decir es el asiento del alma, el asiento de la mente, ¿no? La parte física, el hardware, es el cerebro. La mente, vamos a decirlo así, es el software, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos un trasplante de cuerpo. El que despertaría es la persona, el paciente que despertaría es la persona que ha donado el cerebro. Para las dos está bien.
acá. No, mira ya. Ya, y si no quiere, le dice 11, pero ya va a ser más certificado. Ya. Ya, listo, me confirma la hora. Muchas gracias. Chao. Vale, entonces estamos viendo cómo nuestro cerebro es sumamente importante para hacer todas las cosas, ¿ya? Y vamos a analizar en esta clase un poquito de la neuroanatomía, hacer un repaso de la neuroanatomía, que en tercer semestre nos rompió la cabeza seguramente. Pero es una cosa muy, muy importante de recordar. También en casa puedes hacer un repaso de la neuroanatomía. Entonces, empezamos. Anatomía y división del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este pequeño órgano que tenemos acá, que en los hombres, en las mujeres pesa hasta 1400 gramos. En los hombres pesa 1450 a 1500 gramos. Son datos sueltos, tampoco tienen tanta relevancia como para discutir. Y alguien diría, pero las mujeres lo usamos mejor, ¿no? No sé, no es mi intención inclinarme para un lado o el otro lado. Es un mero repaso anatómico. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Recibe estímulos de todas las terminaciones nerviosas, de todos los receptores periféricos, recibe los estímulos. Y estos estímulos se canalizan a través de la médula espinal, las vías ascendentes, a través del gran tálamo, que es el centro coordinador de todos los estímulos, e ingresa a las diferentes áreas cerebrales. Entonces, por estímulos aferentes, ingresa. Y el cerebro, el sistema nervioso central, es entonces un órgano de correlación y coordinación. Correlaciona todos los estímulos, coordina todas las respuestas efectoras, pero también se relaciona con la memoria, de tal forma que si tú estás caminando por un lugar y pisas una piedra, porque pisaste mal, ya, pisas una piedra y te causa dolor, la siguiente vez seguramente cuando camines por ese lugar vas a tener más cuidado, ¿no? Tu pie se va a mover de diferente manera para no tropezar con la misma piedra, como dice la canción, ¿ya? De tal manera que el sistema nervioso coordina una respuesta eferente. Y esta respuesta eferente llega al órgano efector, que serían músculos, glándulas, etc. Por lo tanto, las computadoras no han hecho más que emular el sistema nervioso. A la computadora tú le ingresas unos datos, la computadora lo transforma lo que tú digitaste en algo más visual y te muestra un resultado impreso o un dato en la pantalla. Fíjate que el sistema nervioso ya lo hacía mucho tiempo antes, ¿no? Entonces estamos más adelantados. Y a todo esto, ¿quién cree que la inteligencia artificial nos va a ganar a los seres humanos? Y la inteligencia artificial está avanzando mucho, ¿no? Muy rápido, muy rápido. ¿Qué dicen? ¿Nos gana o no nos gana la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿En qué sentido? Levanten la mano. ¿Quién piensa que la inteligencia artificial nos va a ganar la batalla? Ok. Bueno, la inteligencia artificial es mucha cosa, pero si tú te das cuenta tienes que preguntarle y decirle qué es lo que tú quieres, ¿no? Quiero que me digas tal cosa y tal cosa. El problema es que los seres humanos no sabemos lo que queremos, ni nosotros mismos nos entendemos. Así que creo que a ese nivel la inteligencia artificial no nos va a poder ganar nunca, ¿no? Ya, ahí vamos. Sistema nervioso central y periférico. ¿Sí, te escucho? Sería mejor, pero que me espere ahí antes de las 11 y no voy a estar ahí.
división es meramente ilustrativa, porque en la vida real no es tan así la situación. Con fines descriptivos, entonces lo vamos a dividir en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está básicamente conformado por el cerebro, ya que en su momento embriológicamente era el telencéfalo, el mesencéfalo, que embriológicamente también se llamaba mesencéfalo, y el rombencéfalo, embriológicamente, que en el adulto se llama puente, médula oblongada, puente y médula oblongada, ¿ya? Y también en la médula espinal. La médula espinal la vamos a fraccionar por partes para poder entenderla y estudiarla en una porción cervical, una porción dorsal, una porción lumbar, sacra y coxis, ¿ya? Entonces, este es el sistema nervioso central y de yapita el pequeño cerebro, cerebelo. Cerebelo significa el pequeño cerebro, ¿ya? Hoy en día se sabe que es más que solo un relleno, ¿ya? Entonces tenemos acá el sistema nervioso central, que es como el CPU de las computadoras. Ok, vamos a continuación a ver el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico consta entonces de todas las terminaciones libres, de todos los receptores térmicos, de presión, los receptores articulares, los receptores de dolor, todos los nervios periféricos, el ganglio de la raíz dorsal, ¿ya? Todos los plexos que nosotros conozcamos, y también los pares craneales, ¿ok? Excepto el par 1 y 2, que son también del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, todos los pares craneales excepto el par 1 y 2. Vale, entonces ya hemos visto dos grandes divisiones, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ahora, debemos entender que esto está muy protegido. Cuando tú tienes mucho dinero o tienes algún bien valioso, ¿dónde lo escondes? Mínimo debajo de la cama, ¿no? Algunas personas hasta se compran cajas fuertes y todo eso para cuidar los bienes. Bueno, el bien más valioso, como entenderán, es nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, está muy protegido. Está protegido primero por el cabello. A continuación, el cuero cabelludo. A continuación, hueso con sus tabla interna, tabla externa, diploe, tabla interna. A continuación, por tres cubiertas que se llaman meninges. Hacia afuera la dura madre, al medio la aracnoides, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y abajo la pía madre, ¿ya? Que es una capa sumamente delgadita que está pegadita al sistema nervioso, que sería el cerebro. Y entonces tenemos todas estas cubiertas protectoras para proteger al encéfalo. De la misma manera, a nivel de la médula espinal tenemos piel, tenemos músculos, grasa, ligamentos, cuerpos vertebrales, dura madre, aracnoides, vía madre, líquido cefalorraquídeo, como que son varias capas, varias cubiertas que están protegiendo al sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso central está muy protegido, pero démonos cuenta que el sistema nervioso periférico está relativamente desprotegido en comparación con el sistema nervioso central, porque estos nervios tienen que ir a los brazos, a las piernas, hasta lo último, ¿no? Entonces, imagínate, es más fácil tener una lesión del sistema nervioso periférico, ya sea por golpes, por tracciones, etcétera, etcétera. Vamos a irnos un poco más molecularmente y vamos a ver que el cerebro tiene dos zonas: la sustancia gris, que está por fuera, y la sustancia blanca, que está por dentro. ¿Y qué son estos cúmulos de sustancia gris? En el centro se los denomina núcleos de la base, núcleos basales, ¿okay? Son
grupos de sustancia gris que están dentro de la sustancia blanca. Esta es la estructura macroscópica de nuestro cerebro. Sin embargo, a nivel de la médula espinal, que debería ser en teoría lo mismo, cambia totalmente el asunto y por fuera está la sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia blanca? La sustancia blanca son los cuerpos de las neuronas incluidos en la glía, que es un tejido de sostén, y dentro de esta glía está la famosa mielina, y esta mielina le da, por ser una sustancia grasa, esta impresión de ser blanca. ¿Ya? ¿Qué es la sustancia gris? La sustancia gris son los cuerpos de las neuronas. Entonces, por eso se ve de otro color, porque es el cuerpo de la neurona incluido en la mielina. ¿Ya? Así que en la médula espinal tenemos una forma de H, que es de sustancia gris. Tenemos el asta anterior, el asta lateral, el asta posterior. Tenemos también la comisura gris, el acueducto del epéndimo, que es un puntito que atraviesa esto, el acueducto del epéndimo. Tenemos por delante las columnas blancas anteriores, las columnas blancas laterales, las columnas blancas posteriores. Por lo tanto, así es la conformación macroscópica de nuestro sistema nervioso. Vámonos a algo más microscópico. El sistema nervioso está formado por su unidad anatómica y funcional básica, que es la neurona. La neurona es la célula reina, esta es la célula top. Ella se ha ultra especializado en hacer solo dos cosas. Dos cosas. Estoy seguro que tú haces un montón de cosas, pero la neurona hace dos cosas: potencial de acción y potencial de reposo. Se acaba. ¿Ok? Muy parecido al sistema de las computadoras, ¿no? El sistema binario 1, 0, 1, 0. Dos cosas. Y hace tanto con eso solo. Entonces, esta neurona entonces es la célula reina. Esta célula solo hace esas dos funciones. Sin embargo, utiliza de células peonas, por llamarlo así, al resto de las células que están ahí. Ahí tenemos, por ejemplo, a la microglía. Y esta microglía son células que se encargan de la limpieza de los detritos celulares, del espacio extracelular. Tenemos los astrocitos, que estos astrocitos forman la famosa barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Fíjate, aquí está el vaso sanguíneo. Aquí están las células ependimarias o las células basales del vaso sanguíneo y de la lámina basal. El astrocito pone un bracito en el vaso sanguíneo y su otro bracito en la neurona. Entonces es lo que hace es esto: toma el oxígeno, lo pasa por su cuerpo y se lo entrega a la neurona. Entonces la neurona no se alimenta por sí sola, la alimentan los astrocitos. La neurona no limpia sus detritos celulares ella sola, lo hace la microglía. De hecho, es la célula reina, la célula top, que ni siquiera se sujeta a ella misma. Existen unas células que se llaman células sustentaculares, son los oligodendrocitos, y estos oligodendrocitos revisten a la neurona, la visten y la sostienen en su lugar. ¿Okay? Los oligodendrocitos. Entonces esta neurona hace magia, hace todas las funciones que hace: piensa, sueña, planifica, habla, aprende idiomas, aprende medicina. ¿Cómo hace todas estas cosas con solo activarse y desactivarse? Lo que pasa es que ellos aprendieron una cosa que está muy de moda hoy día, que se llama el network marketing, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con el network marketing? Tú eres un empresario y como empresario tendrías que tener un capital, y con ese capital tú tendrías que poner, por darte un ejemplo, un empleado que sea recepcionista, un empleado de limpieza, contratar un local donde vas a atender a tus clientes, tendrías que contratar una persona que, si es de alimentos, que prepare los alimentos, etc.
¿no? Pagar impuestos y tasas y regulaciones. Sin embargo, en el network marketing, la persona es empresario y los que están trabajando con él no son sus empleados, son sus socios, y cada uno mueve su propio capital, cada uno mueve sus propias cosas. Entonces utilizan contactos. Si yo quisiera hablar, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, hablar con, no sé, el presidente de Bolivia, doy un ejemplo, el presidente de Bolivia. Entonces, yo no lo conozco en persona, no tengo su número de teléfono, pero los tengo a ustedes. ¿Alguien de ustedes aquí conoce a un diputado, por ejemplo? ¿A un diputado boliviano? Levante la mano, ¿quién conoce a un diputado boliviano? ¿A un senador boliviano? ¿A un alcalde? Sí, levante su mano, un alcalde, muy bien. Entonces, yo como neurona me contacto con las demás neuronas y voy con ella y ella sabe el nombre de un alcalde. ¿El alcalde será que tiene el contacto de un diputado o alguien que tenga el contacto al final del presidente? Sí, ¿no? Entonces, un contacto, ella tiene otro contacto, dos, y el otro tiene el tercer contacto. En 3 contactos yo llegué a hablarle en 5 minutos al presidente. ¿Me entiendes? O sea, por Google nunca lo voy a encontrar. ¿Te das cuenta el nivel de perfección que tiene el cerebro? Y así, de esa manera, un recuerdo que nosotros tenemos es una conexión, una serie de conexiones. Por eso cuando mueren las neuronas, las personas pierden recuerdos. ¿Por qué? Porque perdieron conexiones. Un nuevo aprendizaje es un nuevo recuerdo. Mi abuelo, cuando nació, dice que hasta los 3 años él solo escuchaba hablar en quechua, que es un idioma de aquí. Y después habló español toda su vida. Le dio un accidente cerebrovascular y olvidó el español. Y hablaba en quechua. El hombre no habló quechua en toda su vida. Escuchó el quechua hasta los 3 años, pero no hablaba quechua. Pero cuando se le olvidó el idioma, las redes neuronales que habían aprendido quechua estaban ahí. Y él se comunicaba en quechua. Fue una cosa así sorprendente para todos, porque decíamos, ¿y de dónde sabe el idioma? ¿Ya? Entonces, las redes neuronales, entonces cada recuerdo es una red neuronal, cada pensamiento es una conexión de neuronas, cada sueño, cada meta, cada plan. De ahí que hay algunas personas que dicen que dejas de soñar, dejas de tener proyectos y envejeces. Dejas de tener sueños, metas y ya, te moriste, ¿no? Bueno, tiene su cierta razón hasta ese punto. Por lo tanto, tenemos un sistema de conexiones excelente que nos permite movernos, caminar, pensar, soñar, hablar, sentir, etcétera, etcétera. Bueno, compliquémonos la vida un poco. Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso además tiene una parte a la que le vamos a denominar automática, una parte autonómica. Y en esta parte autonómica entran todas aquellas funciones que pensamos que suceden porque sí, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está controlando cuántos latidos tiene tu corazón en este momento? ¿Alguien logra controlarlo? Nadie, el cuerpo lo hace automáticamente. ¿Y quién está regulando esto? Lo hace el sistema nervioso autónomo a través de 2 ramas. La rama simpática, que acelera el corazón, y la rama parasimpática, que bradicardiza el corazón, hace que vaya lento. Vivimos en un equilibrio entre estimulación simpática y estimulación parasimpática. ¿Ok? Vamos a suponer, por ejemplo, ¿quién está controlando tu presión arterial en este momento? Nuestro inconsciente, ¿no? ¿Y ese inconsciente cuál es? El sistema nervioso autónomo. ¿Quién controla el peristaltismo intestinal? ¿Quién controla nuestras funciones glandulares? ¿Quién controla nuestras funciones sexuales? Nuestro sistema nervioso autónomo. De tal forma que el sistema nervioso simpático y parasimpático actúa para
el bienestar y mantener la homeostasis del cuerpo. ¿Ok? Que estemos bien. El sistema nervioso simpático nos prepara para una emergencia. Supongamos que aquí entra un león o un perro poderoso de estos, no sé, Pitbull. Un pitbull, ya. Un pitbull viene acá, está muy violento el pitbull, porque su dueño no lo entrenó correctamente, lo maltrató, qué sé yo, porque los pitbulls son hermosos, ya. Entonces, hay algo acá que nos da miedo, un oso feroz, y quiere comérselos. ¿Y qué pasa? Se activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático hace que las pupilas se dilaten para que entre más luz y veamos cuál es el problema. Que el corazón empiece a latir más rápidamente. Pum, 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 pum. Taquicardiza al sistema para prepararnos y mandar más sangre y oxígeno y glucosa a todos los músculos y para huir o pelear. De la misma manera, los pulmones insuflan más aire y oxigenan mejor el cuerpo. El estómago para sus funciones porque no es momento de estar digiriendo, pensando en qué comer, necesitamos energía. El páncreas deja de hacer sus funciones de quitarnos energía, ¿vale? Y la vejiga dice no es momento de ir al baño, digamos, ¿no? ¿Vale? Entonces el sistema nervioso simpático nos prepara para una emergencia. El sistema nervioso parasimpático, en cambio, nos hace dar cuenta que el pitbull era un pitbull de peluche, ¿no? Que trajo una compañera y solo quería asustarnos, hacer una broma, qué sé yo. Entonces era un pitbull de peluche, entonces el sistema nervioso parasimpático restaura la energía, el iris vuelve a su tamaño, las glándulas lagrimales pueden funcionar, el corazón ya lentifica su latido cardíaco, los pulmones vuelven a oxigenar al volumen habitual, el estómago empieza a funcionar nuevamente, el peristaltismo intestinal, el intestino delgado también se empieza a mover, como que ya podemos ir al baño tranquilamente a tener reposiciones o miccionar. Todo empieza a volver a la normalidad. Vivimos en un constante equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Tengo un paciente internado en un hospital en este momento donde él tiene disautonomías. ¿Qué es esa palabra disautonomía? El hombre está internado y de pronto las pupilas están 10 de 10, sin motivo alguno. De pronto el corazón está en 140, 150 latidos por minuto y al momento está en 30 latidos por minuto. De pronto el hombre empieza a tener diaforesis, a sudar profusamente, siendo que está con aire y todo el ambiente está muy cómodo, pero él está con hiperhidrosis, sudando, porque eso también lo controla. La piloerección, la cantidad de sudor también lo controla el sistema nervioso autónomo. Así que mi paciente tiene disautonomías. Las disautonomías entonces son desbalances de nuestro sistema nervioso autónomo. Esto ya lo saben, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Hablemos de la médula espinal. La médula espinal es la encargada de llevar la información del cerebro para conectarse con los nervios periféricos. La médula espinal se divide entonces en una porción cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxígea. En esta parte está todo. Lumbar, sacra y coxígea. Lo demás son raíces nerviosas. La médula espinal en el niño, en el recién nacido o el feto, involucra toda la espalda. Y a medida que la persona crece, entonces la médula espinal en el adulto la médula no crece, solo el cuerpo. Entonces la médula espinal queda finalmente en el adulto a la altura de la vértebra L1. ¿Ya? Así que para la gente que dice, por ejemplo, cuando le hagan una punción lumbar, esa persona no va a caminar después de la punción lumbar o se va a morir después de hacer la punción lumbar, totalmente falso. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros una aguja que va a entrar en este espacio, ¿hay médula espinal ahí? Ya no, la médula espinal se terminó a nivel de L1. Entonces este espacio es un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo.
quizá la agujita puede empujar entre raíces nerviosas y ingresar. Por lo tanto, aquellas personas que defienden que la punción lumbar va a matar a la persona, que la punción lumbar lo va a dejar paralítico, parapléjico, no es cierto. ¿De dónde nació esos mitos de que la punción lumbar mata a la gente, de que la punción lumbar deja paralítica a la gente? Lo que pasa es que las enfermedades que requieren diagnóstico mediante punción lumbar son enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué pasa en el Guillain-Barré? La enfermedad autoinmune desmieliniza, destruye las vainas de mielina, la persona está sin moverse, no puede moverse. Necesitamos hacer una punción lumbar para ver si ese es el problema del paciente. Entonces el paciente deja de moverse, pero no es por la punción, es por la enfermedad. Hay gente que dice la punción lumbar mata. ¿Por qué? Porque la persona tiene una meningitis, una encefalitis. Para diagnosticar eso se hace la punción lumbar. Y si la persona murió no fue por la punción lumbar, fue porque tenía una meningitis o una encefalitis. Pero la gente es ideosa. La gente tiene ideas y hace cosas. Y dice cosas. Entonces, incluso la gente va más allá. La gente dice, el médico lo mató. Y ahí ya es un lío tremendo. Entonces, la información, chicos, es la riqueza del siglo XXI. Información. Informa a tu paciente qué es lo que tiene. Informa lo que estás haciendo. Y pide consentimientos firmados de los procedimientos que vas a hacer. Información. Estamos en la era de la información. ¿Ok? Por lo tanto, entonces estamos ahora, sabemos que la médula espinal llega al nivel de D1. A partir de ahí, de la médula espinal salen las raíces espinales a la derecha y a la izquierda, en total 31 pares de nervios espinales. Y cuando llegan a la parte final de la médula, las raíces nerviosas, si ustedes se dan cuenta, en la parte cervical son como que hacia abajo las raíces, ¿no? En la parte dorsal como que laterales. Y en la parte lumbar, las raíces son más largas y van formando lo que algunos le han denominado la cola de caballo. La cola de caballo. Y finalmente el revestimiento que está, las meninges que están revistiendo a la médula espinal llegan hasta abajo, hasta la altura de las vértebras sacras. Y a esto le denominamos filum terminal. ¿Ok? El filum terminal, que es la parte donde las meninges llegan a su final. Entonces, la médula espinal llega hasta la L1, pero las meninges que están recurriendo bajan hasta más abajo. ¿Ok? Bien, ya hemos hablado entonces de que la médula espinal lleva la información del cerebro hacia la periferia y deja esta información en los nervios espinales que salen a derecha y a izquierda siempre en pares, ¿no? El nervio espinal entonces tiene una raíz posterior que la vamos a reconocer porque tiene un ganglio espinal y una raíz anterior motora, raíz posterior sensitiva. ¿Ya? Estas raíces posterior sensitiva y anterior motora se unen para formar un nervio espinal. Y estos nervios espinales se dividen después en raíces motoras, raíces sensitivas. Uniéndose entre nervios y nervios forman los famosos plexos. Plexo cervical, plexo braquial, plexo solar, plexo sacrocrucigio. Tenemos varios plexos, que son uniones de varias raíces. Cosa de que si se corta una raíz nerviosa, no se pierda la función, ¿ok? No se pierda, por ejemplo, la función de hacer cierta actividad. ¿Qué son entonces los nervios espinales? Son los nervios espinales naciendo de estas raíces anterior y posterior, se unen y se forman como nervios espinales. Son 31 pares. Y bueno, estos nervios espinales terminan, algunos en la placa neuromuscular, uniéndose al músculo
uniéndose a glándulas para ordenarles que hagan cosas.